Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del portal del Villegas, que voy a iniciar como de costumbre recordándole un par de cosas importantes. Una de ellas, esta rifa que se adelantó, esta rifa que organiza siempre la señora Montserrat Guajardo para mantener a los animales que ella cuida. En esta oportunidad hay un poco de urgencia porque esta camada que estábamos ofreciendo se enfermaron con parvovirus, hay dos o tres que están bastante jodidos, están en la veterinaria, probablemente se van a salvar, pero hay que pagar eso y cuesta caro. Por eso Montserrat adelantó la rifa que ustedes están viendo. Luca cada número, 700 números, hay premios como siempre, van a ayudar a Montserrat a pagar las cuentas del veterinario. El veterinario no puede regalar su trabajo, así que ya podemos ir colaborando. Ahí está la dirección, mail, la cuenta corriente, todos los datos están, espero, saliendo a mi derecha en el afiche. Segundo, el flamenco. Bueno, el flamenco, el espectáculo del día jueves ya se produjo, pero ustedes pueden en cualquier momento tener un espectáculo tan estupendo como ese para su cumpleaños, matrimonio, evento corporativo, lo que sea, poniéndose en contacto con ellos en flamencas.cl. Ahí ustedes se van a topar con gente de este arte que se van a hacer cargo de todo. Ustedes no necesitan nada. Ellos ponen el equipo sonido, ponen el tablado. Esto puede hacerse en el interior, no necesariamente en el exterior, con los fríos que están haciendo. Adentro de un recinto, de una casa, se puede hacer, se han hecho en cumpleaños, así es que no hay ningún problema. Hay que comunicarse con flamencas.cl. Y finalmente les recuerdo que este programa, como todos los programas de la semana, está auspiciado por Hey y Remodeling. Hey, el corredor inmobiliario que vende y arrienda gracias a sus métodos y a su concentración en pocos encargos. Y Remodeling, una empresa de remodelación con puros profesionales, arquitectos, pintores, mueblistas, especialistas en pisos para cambiar o modificar el parqué que usted tiene. Para lo que usted quiera, tienen profesionales y una empresa que está ahí, que responde, que garantiza lo que hace. Bueno, el último, no sé si a esta altura es solo el penúltimo, porque estas cosas ocurren minuto a minuto, el último escándalo ha manchado la reputación del director del Servicio de Impuestos Internos, el señor Echeverry, por el motivo que ustedes conocen. No habría pagado integralmente las contribuciones de una propiedad que tiene fuera de Santiago. Lo cual ha generado mucha molestia y mucho escándalo, porque el tema de las contribuciones para quienes pagamos contribuciones, que no somos ricos, como en algún momento dijo, pero luego se corrigió el propio señor Echeverry. Esto no es un tema de los ricos, es un tema de que las casas se les graba mucho más y más y más. No sé qué porcentaje ha subido en los últimos años, más del doble. Y uno lo sabe por experiencia propia, lo que tiene que pagar cada 3 meses, uno termina pagando de nuevo la casa o departamento que compró, una locura. Entonces, uno logra a veces con mucha dificultad, a mí me cuesta bastante hacerlo, pagar las contribuciones y quedar, digamos, ahí a medio morir saltando, a título de escopeta, porque esto es un impuesto que va a dar además a las municipalidades que no nos dan ninguna confianza en cuanto a cómo están gastando el dinero. Hemos visto cuántos casos de irregularidad de los municipios, uno de los protagonistas de esta saga de la corrupción que estamos viviendo en Chile. Entonces, dado ese cuadro, que apareciera el director de Impuesto Interno que estaba hablando de que los ricos se quieren correr de pagar contribuciones, produjo una molestia enorme. Y se ha hablado y se ha especulado, con razón o sin razón, con exageración o no, de cómo la gente de arriba, la gente de las castas políticas, se las arreglan para no cumplir con lo que ellos le exigen a todo el mundo. Y en el caso de las contribuciones, si usted no paga, le rematan su propiedad y usted pierde todo. Bueno, las explicaciones que dio Echeverry son de que él estaba pagando contribuciones y luego hizo unas ampliaciones, hizo unos arreglos importantes al parecer, lo cual valorizaba más su casa y por lo tanto tenía que pagar más contribuciones. Pero, dice él, durante mucho tiempo años, dice, estuvo haciendo esfuerzos con abogados y de mil maneras para que esa propiedad fuera regularizada, fuera aceptada, fuera recibida por el municipio de Paine, y nunca se molestaron en hacerlo, dice él. Nunca actualizaron la situación con las ampliaciones, etc. También dice Impuestos Internos que tenía que ir a fiscalizar la cosa territorial, tampoco se hizo la pega, no se hizo la pega, en fin. Y
Eso es lo que dice Echeverry. En otras palabras, lo que está diciendo es: yo tenía toda la voluntad siempre de pagar mis contribuciones, pero para pagar las contribuciones primero tiene que haber una actualización hecha justamente por el impuesto interno. Eso supone a su vez que ha sido recibida la ampliación a la propiedad por el municipio y nunca lo hicieron, etcétera, etcétera. Bueno, y luego agregó: estoy en ánimo de seguir como director del Servicio de Impuestos Internos. Dado que yo soy uno de los que sufren pagando contribuciones, no siendo rico, pagando cada vez más contribuciones porque mi casa, que la compré en un momento, hace más de unos 15 años ya será, se ha ido valorizando porque el barrio cambió, aparecieron edificios y uno no tiene más ingresos, tiene menos mientras más viejo. Entonces, no es que uno sea rico, uno simplemente tiene una propiedad que es más rica, digámoslo así, hay que pagar más y más y más, y llega un momento que la gente tiene que vender para poder, para rescatarse de este problema, lo cual es tremendo. O sea, vender cuando uno ya es viejo y no tiene nada. Entonces, obviamente que lo de Echeverry produjo mucha molestia, pero uno tiene que descartar, yo por lo menos lo hago, la rabia, la molestia, el hastío que da estar pagando interminablemente, pagando de nuevo la casa que uno compró con tantos esfuerzos. Uno no puede, digamos, usar ese caudal de molestia para evaluar la conducta de Echeverry. Voy a ir contra la corriente, supongo, pero yo les digo una cosa. Considerando el historial personal y profesional de Echeverry, yo tiendo a creerle. No me imagino que Echeverry conscientemente, voluntariamente, dolosamente se haya estado haciendo el tonto respecto a sus contribuciones. Dice que está documentado todos sus esfuerzos, y si están documentados, bueno, yo le creo. Yo creo que el señor Echeverry efectivamente hizo esfuerzo. Ahora, yo no puedo graduar qué grado de esfuerzos hizo. Normalmente, esto es humano, uno hace muchos esfuerzos para que a uno le paguen, para que a uno le devuelvan la plata que prestó, para recibir el salario que tiene que ganar, y si a lo mejor se atrasaron un día y uno se empieza a subir por las paredes. Eso nos ha pasado a todos. Y no es tan intenso, digamos, la pasión que uno pone en pagar. Salvo que si uno no paga se queda sin internet, sin luz. Eso es. Pero no podemos saber cuántas veces insistió, cuántas veces movilizó su propio personal, porque tú que dirige impuesto interno, para que la cosa se hiciera. A uno también además lo agarra la rutina de su pega y uno no está todo el día pensando en cada cosa que tiene que pagar o que tiene que hacer. O sea, hay un montón de elementos que hay que considerar y no meramente tirar a, digamos, las pirañas a Echeverry. Porque yo mantengo lo que dije en algún programa de que Echeverry es una de las personas que yo encuentro respetables dentro del gobierno. No es un recién llegado, además, en cargos públicos y en el Servicio de Impuesto Interno. Es un tipo con un currículum profesional, humano, político, moral. Y además, lo que encuentro de penca en esta cuestión es que lo esencial en el tema de las contribuciones no es si pagó o no, si regularizó o no, si tiene responsabilidad o no Echeverry respecto a sus contribuciones. El tema es las contribuciones, ese es el tema. El tema son las contribuciones. El tema es que aquí hay gente vieja como yo y como gente que está en mucho peor situación que yo, que no tienen un ingreso derivado de un programa, que son simplemente montepiados, jubilados, que no tienen posibilidades profesionales o la suerte en la vida o lo que sea para tener otro ingreso, y que están jodidos con las contribuciones. Entonces se concentra todo en que Echeverry pagó o no pagó, y el tema empieza a diluirse, convertirse en una cacería de brujas, cuando aquí lo que hay que cazar no es a la bruja, sino que el maleficio de las contribuciones. Yo no estoy diciendo que hay que eliminar todas las contribuciones, aunque quizás debieran hacerse, porque es un impuesto que ya no tiene sentido, que fue inventado en los años 60 para la reconstrucción por el terremoto de los 60. Ha pasado harto tiempo, ¿no? Pero como mínimo debiera facilitársele la vida a las personas, y ni siquiera me voy a incluir yo en el lote, a las personas que no tienen ingresos, que tienen más de cierta edad y que están jodidas. Yo tengo vecinos, o sea, tenía, que tuvieron que vender, y ahora hay edificios a mi alrededor, no casas, porque no podían pagar las contribuciones, pues. Un viejo que recibe una jubilación de mierda, o una vieja que recibe un montepío asqueroso,
Y de repente resulta que la casa no tiene que pagar 50 lucas o 100 lucas, que ya sería plata para un viejo, sino que tiene que pagar $500,000 cada 3 meses o más. Es una cosa inviable, imposible. También no hay que permitir que el caso Echeverry nos desvíe de la hipocresía con que los políticos, cuando ven que un tema calienta al público, lo toman y fruncen el entreceño y hablan de que hay que hacer algo al respecto y después no hacen ni una cosa. Pasó la vieja, apareció otro tema, buenas noches los pastores, sigamos cobrando las contribuciones para alimentar las arcas ¿de qué? De los hospitales, para que haya más gente que está siendo tratada, para que no haya cola, no, de los municipios. Así que dejemos de lado el caso Echeverry, que es un caso por último personal. Aunque fuera el tipo más culpable del mundo, yo no lo creo. El hecho es que el tema no es él, el tema es el mecanismo de las contribuciones, que algunas personas, o muchas personas, porque los viejos no son 2 o 3, somos miles, estamos reventados con las contribuciones. Mientras por otro lado hay instituciones con grandes extensiones de terreno, algunas, que pagan una basura, en términos de proporcionales, quiero decir. No puede ser. Pero como digo, una vez más, como ha pasado con otros temas, como pasó con el tema de las fundaciones, como pasa con el tema de las licencias médicas, todo se concentra en una persona o en dos. Entonces fulanito es el malo de la película, fulanito es el centro de la atención de los medios de comunicación, se hacen comentarios en la política, el fulanito, fulanito y fulanita, y el tema mismo empieza a desaparecer. El tema no eran los sinvergüenzas que pillaron con las fundaciones, sino que el mecanismo de las fundaciones es masivo, organizado por el Estado para distraer fondos, para generar toda una máquina de adoctrinamiento y repartija de fondos para los camaradas, no los 2 o 3 que pillaron. El tema de las licencias médicas, truchas y los viajes al extranjero no son los personajes conocidos que viajaron al extranjero y que aparecen con fotos en la prensa. Es el mecanismo en las licencias médicas truchas y el negocio en que se ha convertido para algunos médicos y la oportunidad para infinito número de sinvergüenza y de gente inmoral que se ha desarrollado en Chile en los últimos tiempos, que aprovechan lo que venga con tal de no trabajar, recibir plata, pasarlo bien, como dicen. Esos son los temas, no fulanito ni fulanita. Bueno, voy a mi primer bloque, estimados amigos. Les quiero recordar a Oxibiota. Acuérdense, si ustedes tienen un mal olor que brota del fregadero la cocina, del desagüe el baño, de la cámara de la casa, qué sé yo, es porque hay un proceso de descomposición de la materia orgánica que están llevando a cabo unas bacterias que se dedican a eso, que son las bacterias anaeróbicas. ¿Cómo se elimina el problema? Se elimina creando, con este polvito, Oxibiota mezclado con agua 1 hora o menos, una colonia de bacterias que destruyen aquellas otras que inician la descomposición y el mal olor. Y por lo tanto, esto significa ir a la raíz del problema, no taparlo con otro olor, no eliminar por un rato la materia orgánica, sino que eliminar a los que producen la descomposición y el mal olor. Muchos restaurantes están adquiriendo este producto porque para ellos es esencial. Muchos ciudadanos privados también lo están haciendo. Les recomiendo que lo haga usted también y elimine de raíz el problema Oxibiota que usted obtiene en oxibiota.cl. Sigo con Fastmark, también las ubica en fastmark.cl, un sitio web, una empresa chilena de carga internacional que desde Estados Unidos, Miami específicamente a Chile, atiende las necesidades de empresas y personas, o sea, grandes cargas, pequeñas cargas, lo que sea, la misma diligencia, la misma prontitud para las empresas o para las personas con fastmark.cl. Continúo con Lavo Club, que ofrece estos productos que una vez más no les voy a mostrar yo porque los están viendo a mi lado. Una niña los está sosteniendo, me parece. Un detergente que viene en láminas, más fácil de manipular, de graduar. La lámina viene dividida en 2 con un prepicado. Cada mitad sirve para 2 kilos ropa seca. Obviamente la lámina completa para 4 kilos. Si va a echar más, usa varias láminas o 2 láminas y media, lo que sea. La dosificación está en la parte trasera de la caja. Muy fácil de manipular, muy práctico. Y estas esferitas rosaditas que están ahí en ese cilindro que ustedes están viendo que tiene la niña en la mano, que es para suavizar y dejar fragante la ropa, que es un proceso que se inició no hace muchos años, estos productos especiales para que la ropa no solamente quede lavada, sino que no quede tiesa, rara y con mal olor o olor a detergente, sino que quede rica de usar y con buen olor.
Así es que esa es Ferita. Los productos además se los traen a casa. Recuerden que Lago Club es una empresa chilena. Hay que apoyar siempre las empresas chilenas con trabajadores chilenos. Y termino el bloque con Diego Sándor, un arquitecto de mucho talento, del cual ustedes están viendo permanentemente fotos de sus obras, que está en la zona sur, en la región de los lagos, atiende a gente de esa región, también de los ríos, por supuesto, toda la zona sur en general, para construir o remodelar. Él hace cosas completamente distintas, las casas son muy cómodas, muy acogedoras, muy bien relacionadas con el entorno natural y remodela también siguiendo los mismos principios estéticos y arquitectónicos que son de su invención, de su desarrollo. Así que póngase en contacto con él si está remodelando o piensa construir en esa región. Bueno, y dicho eso, pasamos a nuevos temas. El señor Manucheri, que es un congresal del Partido Socialista, ha dicho, en vista de que la oposición quiere que haya una multa para los votantes extranjeros, que voten además en las presidenciales, que voten y que haya una multa para que voten. Ha dicho el señor Manucheri que la oposición quiere transformar a Chile en Chilezuela, que aquí este es el país del vino tinto y empanada y no de la arepa y el ron, lo cual una frase que suena un poquito despectiva, que produjo una indignación tremenda en la gente de Venezuela, en la comunidad venezolana. Bueno, aquí esto es increíble, esta doble estándar, estas volteretas ideológicas que se dan estos personajes. ¿Quién fue, en primer lugar, si acaso hay un proceso de chilezualización o de Chilezuela? ¿Quién lo inició, señor Manuchuri? ¿No fue una camarada suya, la señora Bachelet? ¿No fue ella la que abrió las puertas de la inmigración masiva, en la forma incluso ya casi de película de espionaje de aviones llegando en la noche con haitianos? ¿No fue ella la que abrió las compuertas porque dijo que Chile es un país acogedor? ¿No era un país acogedor Chile? ¿No son ustedes los de la izquierda, el socialistas, comunistas y todos los que hablan siempre de los derechos humanos, de que la gente tiene derecho a inmigrar, de llegar a donde necesita o puede? Y ahora resulta que usted está preocupado de que no vaya a ser que las empanadas y el tinto sean reemplazados por el ron y la arepa. Es francamente increíble. De pronto, estimados amigos, la izquierda, en este caso representada por el señor Manuchuri, ya no es tan acogedora de los extranjeros. Ahora los acogen con condiciones, siempre que no voten. No voten. ¿Y por qué? Porque saben perfectamente estos caballeros que la inmensa mayoría del voto de los extranjeros que están acá en Chile, que tienen derecho a votar, es contra ellos. Porque esos que están en Chile, que tienen derecho a votar, se vinieron de un país como aquel que quieren construir los progresistas en Chile. Ellos son los que quieren convertir a Chile en Chilezuela. O Chile-Haití. O Chile-Nicaragua. O Chile-Cuba. O Chile-Corea del Norte incluso. Son ellos. Está en su ideología, está en su iniciativa, está en los proyectos de ley, están en las leyes que han obstaculizado, porque a su vez esas leyes eran para poner alguna regulación en la inmigración. Ellos han estado todo el tiempo en esto. Y ahora vienen, digamos, a rasgar vestidura de que quieren defender el Chile del vino tinto y empanada. La frasecita de Salvador Allende, por lo demás, no de Manuchuri. Está plagiando a Salvador Allende. ¿Por qué no se indigna con la falta de control que ha permitido que entren muchos delincuentes venezolanos que están participando en toda clase de delitos o son víctimas también de delitos de otros venezolanos? Porque se están disputando territorio los delincuentes en este momento en nuestro país. ¿Por qué no se indigna con los sicarios venezolanos que ellos dejaron entrar porque no tienen ningún control? ¿Por qué no se indigna con los narcotraficantes venezolanos? ¿Por qué no se indigna con la señora Bachelet que dijo Chile es un país acogedor? Ellos iniciaron este proceso que estaría llevando a que reemplacemos las empanadas por la arepa y el tinto por el ron. Y los venezolanos, la comunidad hizo una declaración. Tienen toda la razón en reclamar. Porque, una vez más, digamos lo que he dicho aquí 1.000.000 de veces.
Aquí no se trata de los venezolanos en general. La mayoría de los venezolanos que han entrado, incluyendo los irregulares, que no debieran haber entrado así, no debieran haber entrado de esa manera, pero la mayoría de ellos, incluso los irregulares, están trabajando. Todos tenemos la experiencia. Usted va a una tienda, usted recibe un paquete en la puerta de su casa, son venezolanos. Están haciendo pegas que muchos chilenos no quieren hacer porque están esperando de brazos cruzados los subsidios. Nuevos subsidios, creo que están anunciando otro subsidio más. La persona que me atiende a mí mis dientes, la dentista, es venezolana. Las personas que me traen a cosas a mi casa son venezolanos. Muchas veces cuando me he movido en Uber, el chofer es venezolano o venezolana. Están haciendo la pega, están trabajando. Algunos llevan años en Chile. Yo creo que ellos tienen más derecho a votar, y lo tienen, y tienen también más obligación de votar y ser sancionados si no lo hacen, que chilenos que están en el extranjero hace 30 años y que siguen votando. ¿Y por qué los dejan seguir votando? Porque son de izquierda. Porque votan siempre, y lo hemos visto en los resultados, siempre por la izquierda, masivamente. El señor Manichuri dijo que era una cuestión de sentido común, no dejar que estas personas que no son chilenos, digamos, y que toman ron y comen arepa en vez de pino tinto y empanada, voten por el presidente de la República, nada menos. Pero le parece de mucho sentido común que una persona que está no aquí en Chile trabajando y viviendo, sino que está en Australia o en otra parte, él sí puede votar y decidir la suerte del país en el cual él no vive, no trabaja, no paga impuestos, no hace nada. Para él es sentido común. Eso es una inversión de valores, de juicio, pero realmente espectacular. Y todo esto por una cuestión puramente oportunista. Porque si el voto de estos venezolanos por algún motivo fuera para la izquierda, estarían encantados. Estarían aumentando las multas para llevarlos a votar por ello. Esto se llama ser hipócrita. Estos señores son todos unos hipócritas. Miren cómo cambian el discurso. Como un día dicen una cosa y después hacen y dicen otra. El sentido común de Manichuri. Que voten los que están fuera del país hace 30 años, pero que ojalá que no voten y no les cobremos multa para que no voten los que están en Chile trabajando. Un gran aplauso para la inteligencia del señor Manichuri. O la hipocresía del señor Manichuri. Elijan ustedes, estimados amigos. Bueno. A propósito de los delincuentes que han entrado masivamente gracias al que este es un país acogedor, en un día se produjeron recién 4 asesinatos. Yo ya casi no los menciono. A esto los menciono porque son 4. 4 al mismo tiempo. En distintas comunas de Santiago. Estoy hablando de Santiago nomás. 4. Entonces, una alcaldesa, no noté su nombre ni de qué municipio es, pero no importa, indignada, por supuesto, por los asesinatos en su comuna, pidió que debieran haber más patrullajes preventivos. Señora o señorita, un patrullaje no previene absolutamente nada, pues. Si un grupo quiere asesinar al miembro de otro grupo de narcotraficantes porque se están disputando un territorio, ellos eligen el momento y la oportunidad para hacerlo. No es con un patrullaje, o sea, porque pasó una autopatrulla durante 20 segundos por una calle, no se va a cometer ese crimen, pues. ¿O cree usted, señora, de que el patrullaje es un fenómeno, digamos, en que en cada momento, cada segundo, cada metro cuadrado de cada calle está cubierto por una autopatrulla? Aún así se cometerían los crímenes, por supuesto. Si usted quiere terminar con esta situación, tiene que terminar con los actores, con los sujetos, con las organizaciones que llevan a cabo estos actos de baleos, de guerra, a balazo por territorio. No patrullando el terreno donde se van a disparar. Y no se van a disparar en el terreno donde va pasando la autopatrulla. ¿Cuántas cuadras puede controlar, entre comillas, por el hecho de pasar simplemente una autopatrulla? Ninguna, pues. ¿Cuál es el control que puede hacer el paso de un vehículo por una calle? O incluso si usted quiere estacionar un par de carabineros en una esquina. Podrían estar matando a alguien en la esquina, a la otra esquina. Y estoy seguro que los carabineros, que saben muy bien cuál es la situación, los peligros que corren, mirarían por otro lado. Porque si van a enfrentar a los tipos que son asesinos, que no vacilan un segundo en apretar el gatillo, y no los matan, y son ellos los que matan a los sicarios, capaz que les caiga encima los derechos humanos, porque están usando fuerza excesiva.
Acuérdense cómo los han arrinconado y los han desmoralizado y los han delegitimado a Carabineros. Entonces, ¿de qué está hablando, señora, con esto de los patrullajes preventivos? No, pues. La cuestión es, ¿qué hace o qué está haciendo, por ejemplo, el flamante Ministerio de Seguridad Pública a cargo del señor Cordero? Yo no estoy pidiendo que instantáneamente terminaran los asesinatos porque existe el Ministerio de Seguridad Pública. No, no soy ingenuo. Pero por lo menos querría saber, y podría contárnoslo al señor para tranquilizarnos un poco, qué es lo que están haciendo. Y ni siquiera con los detalles para no advertir a los delincuentes. Díganos en general qué es lo que está haciendo. ¿Qué recursos tiene ahora? ¿Qué nuevas ideas tienen los funcionarios que pasaron del interior al suyo, al Ministerio de Seguridad, y los nuevos pitutos de los camaradas que estaban sin pega todavía, que fueron acogidos en el Ministerio de Seguridad? Señora alcaldesa, hable con el señor Cordero, hable con el Ministerio del Interior, hable con el presidente de la República, pues, con don Gabriel Brick. No se impiden los crímenes patrullando calles, se impiden los crímenes capturando a los criminales. Se capturan a los criminales cuando hay acciones proactivas y no esperando en una calle que pase algo, que pasen los criminales y que justo en ese momento se nos ocurrió hacerle además un control de identidad. Eso es pasivo, totalmente pasivo, y los hechos lo demuestran. ¿Cuántos asesinatos se están produciendo ahora de menos que antes? Más, no menos, más asesinatos. 4 al día ahora. Vamos bien, ¿eh? Menos mal, les recuerdo siempre que existe el plan Calles sin Violencia. Menos mal, si no, ¿cómo estaríamos? Bueno, pero olvídense de las guerras entre las pandillas por el quién controla tal calle, tal barrio, tal ciudad. Eso ya es una etapa, es una reliquia de una etapa anterior. Ahora estamos en la etapa de la penetración de las instituciones y de la intimidación de las personas que quisieran combatir el crimen organizado. Hemos llegado a esa etapa, se infiltraron las Fuerzas Armadas. A propósito de eso, les quiero contar que están investigando en las Fuerzas Armadas una serie de situaciones curiosas de renuncias anticipadas a la carrera militar, al servicio. ¿Por qué? Aparentemente, como ocurre con uno de los fulanos que estuvo involucrado y que está siendo en este momento buscado porque no se le atrapó en el tema de la facha. O en el tema del ejército, lo mismo, en una de las dos ramas. Uno de ellos, evidentemente que había renunciado antes, y se pasó a ofrecer, a cambio de mucho dinero seguramente, su expertise como militar. Porque se están organizando como militares. Esa es también parte de la fase que estamos viendo ahora de infiltración. Dejan de ser simplemente unos delincuentes y se convierten en una tropa organizada. Crimen organizado en términos también militares. Bueno, ocurre en México, se ha descubierto, por ejemplo, que han contratado para formar, porque son verdaderos ejércitos, con todos los recursos tecnológicos de un ejército común y corriente. Han contratado a gente de los grupos de élite del ejército mexicano y norteamericano, del grupo Delta, ¿qué son los Boinas Verdes? Ese tipo de grupos. Bueno, en Chile lo mismo. Entonces están investigando en las Fuerzas Armadas a las personas que curiosamente han renunciado súbitamente, a ver por qué han renunciado. Bueno, va a dar frutos de investigación, está a tiempo, yo creo que ya no estamos a tiempo. Algunas personas ya están hablando, parece que estamos llegando al punto de no retorno. Yo les digo, ya llegamos al punto de no retorno. Pero por supuesto los políticos, ustedes saben, siempre, aunque se esté viniendo todo abajo, tienen que decir que está todo bajo control o todavía hay tiempo, estamos reaccionando, etc. Esa es parte de su stock de mentiras y de tergiversaciones habituales en el arsenal, en el stock, en el repertorio verbal de los políticos. Y respecto a lo mismo y a propósito de declaraciones y de discursos de los políticos, vamos a la señora Matei, que dijo respecto al tema de este fulano que lo dejaron libre en minutos, ¿no? El sicario venezolano, que mató a alguien y que va a matar a otra persona tarde o temprano. Acuérdense de mí. Les doy firmado. Pero antes, estimados amigos, les quiero recordar a Servicios Logísticos de Ingeniería, un servicio ofrecido por ingenieros que van a revisar la logística de su empresa. Van a seguramente encontrar fallas,
fases deficitarias en esa logística, en alguna parte de la logística, usted está ahí con una hemorragia de recursos, de clientes, de dinero, le van a mostrar que esto está mal, le van a ofrecer un modelo alternativo y le van a buscar el personal para que ejecute ese modelo alternativo. La logística es como mínimo la mitad de una empresa. Por esa mitad usted se puede hundir. Y algunas empresas se han hundido por eso. Sigo con el método EVE. Si usted quiere eliminar cosas feas de su cuerpo, como la barriga que le llega hasta los pies, como acumulaciones de grasa aquí en los pechos, que parece que usted fuera la Marilyn Monroe y no un caballero, o estría o celulitis la señora, todas esas cosas, método EVE traído de Corea del Sur para que usted elimine y esculpa su cuerpo. Tienen 2 locales, uno en Vitacura, otro en Concón, donde lo van a atender. ¿Ok? Averigüe más detalles en métodoeve.cl. Ahí está todo. Sigo con Entrena Inglés, una academia gestionada por profesores, clases online. Ahora están ofreciendo este paquete que ustedes ven a mi derecha. Clases muy eficaces, como todas las clases online, sobre todo si son hechas por profesores, para que usted domine la conversación en inglés. Hablar y entender lo que le dicen, eso es conversar. No meramente por construir una frase, sino que poder entender las frases de los demás. Entrenainglés.com, señores y señoras. Y termino el bloque con compreoro.com, donde usted puede adquirir oro y plata en lingotes, en moneda, para tener una póliza de seguro financiera absolutamente intocable. Bueno, vamos ahora a las declaraciones de la señora Matei, que está tratando de ponerse un poco más durita, de aparecer, digamos, más decidida en sus cosas, puesto que le está yendo tan mal en las encuestas, se está desmoronando. He escuchado incluso algunos rumores, supongo, de que estarían pensando en una candidata alternativa. No sé, son rumores. No atiendo rumores, simplemente menciono que existen. Bien, dijo que aquí con respecto a este tema del tipo que dejaron libre, aquí se produjo, dijo Matei, una falla gravísima de la magistrada y dio las posibles razones. O falta de inteligencia en neuronas, que es un tema generalizado en el país, entre paréntesis, o estaba asustada, o amenazada, o hay un tema de dinero. O sea, todas las posibles causales las tiró. Creo que nunca había hecho algo tan duro, pero parece que, bueno, como dicen, en los casos en que uno está así muy jodido, uno emplea cualquier recurso. Agregó, a Gendarmería habría que hacerla de nuevo. O sea, algo así como refundar Gendarmería, porque ahí la corrupción es flagrante. Flagrante. Es sabido, dijo, que hay gendarmes que cobran por llevarle teléfono o dejarle pelotas con, no sé a qué se refiere con pelotas, unas bolsas, me imagino, no sé, con drogas a los reclusos por dinero. Y obviamente que ahí hay un contacto directo entre lo que podríamos llamar la institucionalidad de Chile, representada ahí por Gendarmería, y el crimen. Están ahí pegados, tienen un contacto personal diario, hora tras hora, y es evidente que por toda clase de razones, en parte por el amor por el dinero, en parte para no ser de repente el día de mañana en algún motín víctima de una puñalada, por miedo a las venganzas de familiares o cómplices del que está preso fuera de la cárcel. Los gendarmes, o muchos de ellos, o poco o bastante, no sé el número, evidentemente que entran en algún tipo de complicidad. Eso es sabido. Y es bastante natural que ocurra. No digo que es bueno, digo que es natural que ocurra. En todas partes del mundo pasa. Se produce una comunicación. Incluso es una comunicación humana, si ustedes quieren. Y se van produciendo estas cosas. Mira, tráeme un teléfono, viejito, que no... y te paso unos billetes, y así se va produciendo estas cuestiones y se van agravando y se van multiplicando, porque la putrefacción que trae la corrupción es muy rápida. Es como cuando se pone verde una piscina. El primer día está media rara, ya el agua no está transparente, y en 2 días ya está verde, como un pantano. Es súper rápido. Lo mismo con la corrupción. Ahora, todas estas cosas son sabidas. Entonces, nos gustaría saber algo más que eso. Nos gustaría saber cuáles serían esos planes que tendría Evelyn Matei si llega a gobernar para hacer de nuevo Gendarmería. ¿Cómo la haría de nuevo? Porque no basta nada hoy en día. No es suficiente indicar con el dedo los problemas. Si los conocemos todos, no nos viene a enseñar nada la señora Matei en esta materia. La cuestión es qué piensa hacer, qué tiene en mente,
ella y su coalición. Las generalidades, que hay que citar al Alcocena, que hay corrupción flagrante, que la plata, que las amenazas, todo eso lo sabemos ya. Pues. Cuéntese una nueva, señora Matei. Díganos, yo voy a hacer esto. Voy a hacer que Gendarmería funcione de tal y cual manera. Voy a hacer que todos los días les pasen, habló del polígrafo, ¿ah? Sí, dio una medida, quiero ser justo, y que tenía que haber un grupo de élite de Gendarmería para actuar. Bueno, puede ser, ahí tenemos una medida, al menos mal. Perdone, señora Matei, en esto me equivoqué. Hay una medida que usted está ofreciendo. No sé si se necesitan más medidas. Habló del polígrafo también, ¿eh? Esta maquinita que mide si usted está mintiendo o no. Puede ser. Se requiere mucho más, obviamente. Estas medidas serían aplicadas, digamos, a nivel de la tropa de Gendarmería, un grupo especial, los polígrafos. ¿Qué pasa con la institucionalidad, con la dirección? ¿Qué pasa con los reglamentos? ¿Qué pasa con cómo se trata a los reclusos? ¿Qué pasa con el tema de bloquear los celulares? Que se intentó en algunas partes y después parece que ya no. Queremos más detalles, Evelyn. Ya que dio el del grupo de élite, denos unos poquitos más. Y no solo para este tema. Por ejemplo, me gustaría saber en detalle qué varía usted, si es que va a hacer algo, para recuperar los territorios que han sido apropiados por la CAM y otros grupos. Nos gustaría saber si va a organizar o no redadas en poblaciones para agarrar al narcotráfico. Nos gustaría saber detalles de las operaciones. Nos gustaría saber si va a emplear recursos de las fuerzas militares para el tema de la Araucanía. Tienen que tocarse esos puntos, tienen que decirse. No tenga miedo de que se van a asustar. Ese voto del medio que nunca existió, que ya no existe. Están siempre preocupados de un fantasma. No se vayan a asustar los votantes moderados, el centro político. Entonces no digamos cosas tan duras, que vamos a hacer una redada, que vamos a ir digamos, con el ejército a combatir a la CAM. No digamos ninguna de esas cosas. Hagámonos los hueones. Hablemos en general de que con este gobierno ha pasado esto y con este gobierno ha pasado lo demás allá, lo cual ya lo sabemos, señora Matei. Vaya, dé unos pasos más adelante o no va a tener salvación su campaña. Trate de recuperarla. Yo personalmente quiero que todos los candidatos de oposición sean fuertes. Ojalá que en primera vuelta todos los candidatos ganadores, los candidatos que se van a batir en segunda, que los dos fueran de oposición. Pero para eso tiene que ser firme. No basta ser firme con declaraciones como estas que usted está haciendo. Puede que sean más firmes que otras que ha hecho, pero es insuficiente. ¡Insuficiente! Vamos a otras cosas ahora. Vamos a ir a un tema que podríamos decir es ideológico, valórico, científico, sociológico, político, y que tiene que ver con unos dichos del señor Fernando Carmona, hijo del presidente del Partido Comunista, o del dirigente, el secretario general se llamaban. Parece que les cambiaron el nombre al Chief Executive Officer del Partido Comunista, que antes era secretario general del Partido Comunista. Ahora parece que se llama presidente del partido, pero da lo mismo el nombre. Don Fernando Carmona es el hijo, y habló del eje élite y pueblo, que eso es lo que estructuró la campaña de Jara, y suponemos eso es lo que estructuraría un eventual gobierno de Jara. En función de lo cual un montón de parlamentarios de oposición saltaron a decir de que ahí como se revela el Partido Comunista desempolvando el arcón de los recuerdos, la teoría de la lucha de clases, solo que en vez de decir lucha de clases ahora hablan de la polaridad pueblo-élite, y de que eso demuestra que quieren dividir más el país y que con ese mecanismo que exacerba los odios y los conflictos quieren sacar réditos políticos, llegar al poder y hacer lo que se les da la gana, etcétera, 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 etcétera. Bueno, yo voy a hacer dos observaciones que espero que queden claras para que no me digan de que yo ahora soy comunista. Lo que dice Carmona de que la sociedad está dividida entre pueblo y élite es absolutamente cierto. Ocurre en todas las sociedades desde la época de las cavernas hasta ahora, que el grupo genera con el tiempo, a veces muy rápido y a veces con más lentitud, un grupo élite
donde están aquellos que llegaron a conquistar a los otros. Ese es uno de los casos más brutales y más desnudos de élite y pueblo, conquistadores que dominan un pueblo y imponen su gobierno, imponen sus leyes, imponen su dominio. Ese es un caso especial, pero hay otros muchos en que sencillamente gradualmente los que tienen más inteligencia, más capacidades, más energía, por último más cueva, se van apropiando, están de los puestos más importantes que la misma sociedad les concede porque son positivos para esa sociedad, para ese grupo, porque son mejores, para cazar, para guerrear, para lo que sea. Esas personas empiezan, se relacionan más unos con otros, se casan entre sí, se va formando poco a poco un grupo, una élite. Es un proceso normal y natural y funcional para la sociedad, o sea, positivo, porque esas personas que son mejores, aunque sea por un poquito, en algún aspecto de la vida, hacen las cosas mejor que esos otros que no lo son y que el señor Carmona llama el pueblo, o que ya los griegos llamaban los hoi polloi, que otros llamaban la canalla en la época de la Revolución Francesa. Es un hecho natural, es un hecho desagradable para los que se quedan abajo, se quedan mirando para arriba, pero es un hecho natural y positivo, porque si no, no funciona una sociedad. En las mismas sociedades comunistas, el señor Carmona sabe que se formaron una élite, la nomenclatura, la gente que estaba vinculada a los cargos más importantes del Partido Comunista, la gente que dirigía las empresas del Estado, la más alta burocracia del Estado comunista, los más altos jefes militares, toda esa gente conformaba una élite que se llamaba en ruso, traducido al castellano, la nomenclatura. Los elegidos, los escogidos, es una cosa media bíblica. Es natural. Es natural. Como es natural de que haya movimientos y partidos que a lo largo de toda la historia humana, de forma más o menos clara, más o menos consciente, con más o menos desarrollo doctrinario, tratan de representar las furias, las envidias, las irritaciones y los resentimientos de estos otros, del pueblo, para llegar ellos, amontados en esa fiera indómita del pueblo, llegar ellos al poder y reemplazar a esa élite por ellos, que se convertirían en la próxima élite, como siempre ocurrió. Una nueva élite, como la que tenemos ahora en Chile. Hay una élite del poder en este momento nueva. Los políticos que están en el poder ahora de la izquierda. La gente que se está enriqueciendo de las más distintas maneras. Esa es una nueva élite. El punto no es entonces que haya o no haya pueblo y élite, porque eso siempre ha existido, señores de la UDI o de Renovación Nacional. Es un hecho científico, es un hecho sociológico, un hecho histórico. Y es un proceso natural esta separación entre unos pocos y la gran masa que no tiene las calidades, las cualidades, las habilidades de esta élite, que por supuesto produce muchos incompetentes también, pero estamos hablando aquí de procesos estadísticos, no procesos individuales. El tema no es ese. El tema es qué se hace ante esta realidad. Y en una sociedad sana, lo que se hace ante esta realidad, lo que ocurre, es que hay un acceso expedito para que permanentemente se produzca un proceso que ha sido estudiado por sociólogos desde por lo menos a finales del siglo XIX, que es la circulación de las élites. A los interesados en este tema les recomiendo a autores como Mosca, es un apellido italiano, y hay otros sobre la circulación de las élites. Hay toda una teoría. Que haya gente, que la gente buena, que los tipos capacitados que están surgiendo permanentemente en todos los sectores sociales, tengan acceso para llegar a la élite y puedan contribuir con su talento, con su habilidad, con su fuerza de personalidad, con lo que sea, a esta élite y por lo tanto en el fondo a la sociedad en su conjunto, porque la élite no trabaja en el aire, funciona dentro de una sociedad. No son meramente un grupo explotador como lo pinta la caricatura marxista. No, eso es en algunos casos un aspecto, si es que hay explotación. No es la historia completa ni mucho menos. La idea entonces es permitir esta circulación, facilitarlo por métodos, por la educación, que promueva la exigencia y tratar de llegar lo más arriba posible, como debe ser la educación, y no una educación como la que ahora quieren plantear, donde al contrario se le saca los patines a los mejores, se trata de aplanar, o sea, lo contrario, cerrar las puertas del ascenso social. Se trata de eso, no de instigar, incentivar y guasquear a los hoi polloi para que vayan a echar abajo el sistema. Eso no. Esa es la parte equivocada, diría yo, distorsionada, más aún perversa de las teorías de izquierda.
o de las prácticas de la izquierda. El usar este resentimiento para echar todo abajo y reemplazar esa élite por ello, por los que instigaron, por los que expoliaron. La idea es que la sociedad esté permanentemente dejándole el camino libre, el acceso a los mejores de los que nos salen en la élite, para que lleguen. En las sociedades prósperas, en las sociedades que crecen, en las sociedades que finalmente reparten riqueza para todos lados y no solo para la élite, uno observa ese proceso. Vean ustedes en la historia del Renacimiento, por ejemplo. ¿Qué pasó con muchos de estos artistas, de los cuales ahora están sus cuadros en los museos, sus esculturas? Muchos de ellos de origen humilde, pero tenían un camino expedito para llegar arriba por el mecanismo de los talleres. El pintor ya conocido contrataba, tenía a su alrededor un montón de cabros talentosos que venían de cualquier parte, de cualquier origen social, que llegaban a ayudarlo y muchos de ellos se convirtieron en maestros. Vean la historia de muchos de los grandes pintores del Renacimiento, de dónde vinieron. Vean ustedes la historia del desarrollo industrial, tecnológico y económico de Estados Unidos en el siglo XIX. Muchos de los que llegaron a ser grandes y poderosos personajes de la economía y la política venían de abajo. Había vías abiertas para eso. Y eso es lo que convirtió a Estados Unidos en la gran potencia que es. Eso es el ascenso. Y lo que ocurre ahora en China, estimados amigos. En China, el sistema educacional es tremendamente exigente, brutalmente exigente. ¿Con qué resultado? Con el resultado de que los mejores chicos de cualquier origen hayan nacido en el campo, en las profundidades de China y no en Beijing y no de familias del Partido Comunista, sino que en cualquier sector, pero que tienen talento, son captados, son llevados a las mejores universidades y se convierten en los científicos, los ingenieros o en dirigentes políticos del Partido Comunista. O si no, no habría crecido China. Esa es la fórmula. No el generar una guerra, sino que el dejar abiertas las vías del ascenso social, para que este proceso natural en que los mejores van destacando, pero por destacar, porque hacen las cosas mejores, en el fondo también colaboran con todos. Todos recibimos los frutos del trabajo y el talento de los que son genios, por ejemplo. De los que inventaron todas las cosas que usamos diariamente, incluyendo los computadores. Nosotros no los inventamos ni seríamos capaces de fabricarlos, no sabríamos ni por dónde empezar y sin embargo disfrutamos. Y esos tipos que fabricaron e inventaron como Bill Gates y otros son ricos, son súper ricos. ¿Tenemos que ir a echarlos abajo entonces? Eso no es política, eso es resentimiento, eso es rabia, eso es odio, eso es bajeza. Pero el hecho de que la sociedad esté dividida entre élite y pueblo es un hecho evidente. Un hecho evidente. Otra cosa es que sea usada de una manera nefasta, de una manera conflictiva. No. No le digamos a los cabros, oye, ¿qué se cree ese que llegó para arriba, ese estudiante que saca por los 7? Oye, chaqueteémoslo. No. Digámosle, bueno, imítalo, trata de ser como él. Esa es la cuestión. Disciplínate. Te vamos a exigir más para que saques todos los recursos que tienes en tu intelecto para ver si te acercas siquiera a ese gallo. Esa es la política que siguen en China, un país comunista. Y si no me creen, entren, piden a una inteligencia artificial que les detalle cuáles son las regulaciones, los protocolos y los valores y las doctrinas que rigen el sistema educacional chino. Ahí está. Bien. Permítanme ahora ver otros de mi bloque. María y Movéis, que los espera en María y Movéis Floripá, es un Instagram. Si usted quiere hacer negocios de gran rentabilidad fuera de Chile, María y Movéis le ofrece la oportunidad de hacerlo en Florianópolis, una ciudad brasilera que es una ciudad balneario, resort, como dicen los ciúticos, donde hay un boom inmobiliario en virtud del cual se está ganando mucha plata si usted invierte allá. Usted compra una propiedad, la arrienda y empieza a recibir una renta todos los meses muy suculenta. Al poco tiempo recupera su capital y es pura ganancia. Ellos, María y Movéis Floripá, le facilitan todo. Lo reciben al aeropuerto. Le regalan la cocina, el mueble de cocina de lo que usted compre.
le hacen todo, estimado amigo, y aparte de eso hay una serie de ventajas legales en estas inversiones en Florianópolis que son muy convenientes. Sigo con Edisur, editorial chilena que los atiende en Compañía 1025 con un enorme surtido de libros de autores importantes, bien hechos los libros mismos. Y aprovecho la ocasión para recordarles, amigos, ya que estamos hablando de libros, mi libro Omni, que está me parece que lo tienen también ahí en Compañía 1025, si usted no lo quiere comprar en nuestro sitio, elvillegas.cl es las tiendas, me parece que lo tienen en la librería ahí en Compañía 1025. Está este otro libro, no sé si lo tienen o no en Compañía de 25, pero lo tenemos nosotros en elvillegas.cl/tienda. Fácil comprar, el despacho es muy rápido, estimados amigos. Bueno, y vuelvo entonces a Edisur contándoles que además en el sitio edisur.cl tienen una sección digital donde usted va a encontrar un tremendo surtido de libros que ya no se encuentran en papel, muchos de ellos, y que usted los puede bajar por una cagada de plata, 4 lucas o cosas por el estilo. Y sigo con Eudora Vinos, vinos de excelencia que usted no consigue en ninguna parte, salvo que sea socio del Club Eudora. Hay varios planes. Usted una vez al mes recibe una caja con 2, 3, según el plan botella de vinos muy especiales como este. Son todos distintos, no le llegan 3 botellas del mismo vino, 3 vinos distintos con una sola cosa en común, la excelencia. Son todos vinos escogidos por los enólogos del Club Eudora como vinos de excepción. No bueno, no muy bueno, de excepción, como este. Así que ya sabe, Club Eudora se llama eudoravinos.cl, entre ahí y hágase socio y una vez al mes dese un gran gusto. Y termino el bloque con Urantiacos. Urantiacos.cl es el lugar donde encuentra a estos profesionales del software, desarrolladores de gran talento que están a disposición de cualquier corporación que quiera tener un software para procesar a la medida de sus datos, para tener su propio Moodle, sus propias aplicaciones móviles, para que le diseñen bien. Ojo que hay muchos sitios web pésimamente diseñados, uno no encuentra nunca dónde tiene que entrar, a veces no ponen la dirección, mal hechos, con puros monos nomás. Estos tipos saben lo que hacen y entregan un diseño de web que le va a funcionar, que le va a servir. Todo eso en urantiacos.cl. Bueno, tengo algunas cosillas más, estimados amigos. Me quedan unos pocos minutos. Se ha ido detectando un deterioro progresivo del pago de las deudas estudiantiles. Y eso es otro de los elementos del deterioro universal de la institucionalidad, de la moral, de la decencia, de la honestidad en nuestro país. Pues se demora una cosa, se demora en otra. Todo se produce al mismo tiempo, como un edificio que se cae. Se cae primero una viga, al caerse la viga se cae un cielo raso, al caerse el cielo raso se cae la ducha, la tina, el baño, se cae todo, se va cayendo por partes. Entonces ahora la gente no paga las deudas que contrajo sabiendo que había que pagarlas. ¿Por qué? Porque va a haber un perdonazo, porque viene una ley que va a perdonar todas las deudas del CAE, porque se convierte la deshonestidad y la irresponsabilidad en norma legal ahora, pues, porque eso da votos. Un deterioro progresivo del pago de la deuda estudiantil es parte del deterioro progresivo de toda nuestra convivencia. Una convivencia donde la gente no responde a sus deberes y responsabilidades es una convivencia que desemboca muy rápidamente en la raíz. En primer lugar, en el derrumbe que los jode a todos, incluyendo a los vivitos, que creen que están ganando algo con echar abajo el país sin darse cuenta que ellos se están hundiendo con el país también. Si no directamente de una manera, por otra, porque una cosa trae a la otra. El mismo fulano que se aprovecha las licencias médicas o que no paga sus deudas, está directa o indirectamente promoviendo situaciones que le van a costar quizá el día de mañana un balazo en la calle. Porque una cosa trae a la otra, se conecta con otra. El derrumbe de una cosa trae el derrumbe de todo. Y al final terminamos en la ley de la selva, terminamos en Haití. Ni siquiera en Venezuela, en Haití. ¿Saben ustedes cómo se vive en Haití? Échense una mirada, busquen en las inteligencias artificiales. ¿Qué tipo de vida tiene el haitiano común en su país ahora, 2025? La sociedad se tiene que cuidar en todos los sentidos, cada cual en su posición. El ciudadano común no está en la moneda, no tiene un cargo en el Congreso, pero ayuda a mantener la sociedad pagando sus deudas, cumpliendo con sus obligaciones,
deteniendo el vehículo ante la luz roja. Cosas menores, dirá usted. Son esas las que van manteniendo el orden social. El orden social está constituido de una trama de muchas conductas. Si una parte se raja esta tela, esta malla, se empieza a rajar todo. Más rápido, más lento, pero se empieza a rajar. Y yendo ahora al barrio internacional, todo indica, cosa que les he dicho ya varias veces, que el proceso del mundo entrando en una etapa de guerra se está acelerando. El tema de Irán no se resolvió con el bombardeo de Israel y de Estados Unidos. Ya se sabe, se está claro que tienen todavía uranio enriquecido y que tienen centrifugadora y sobre todo ahora tienen más voluntad que nunca de tener armas nucleares. Esto no lo resuelve la diplomacia. La diplomacia es un cero a la izquierda cuando no tiene detrás un puño de hierro. La diplomacia es el guante que se le pone a un puño de hierro. Si no hay un puño de hierro, el guante no sirve para nada. Tiene que haber un puño. Y si se inicia una operación militar, se tiene que terminar, o de lo contrario va a rebrotar y va a ser peor el costo. Cuando Irán pactó con Europa y Estados Unidos en el año 14, creo, el tema de la desnuclearización, los eternos escándidos, necios, y gente que vive y medra del mundo de la diplomacia y de las reuniones y de las firmas, de los acuerdos, toda esa gente que usted ve en la televisión, que pasan tomándose la mano y aparecen unas señoritas sonrientes que uno no sabe qué cresta hacen ahí, y aparecen unos fulanos también firmando millones de cosas y se intercambian las... Todo eso es un cero a la izquierda, estimado amigo. Se habló de un pacto histórico. Miren lo que duró el pacto histórico. Otros dicen ahora, incluso después de todo lo que ha pasado en el mundo y lo que está pasando, son tan estúpidos que hablan, hay que regresar a la diplomacia. ¿Qué quieren decir con eso? Si la diplomacia no es nada. ¿Cuántas divisiones tiene la diplomacia? ¿Cuántos tanques? Que unos caballeros se reúnen en una mesa a conversar. ¿De qué sirve? ¿De qué ha servido la diplomacia, por ejemplo, en el caso de Rusia? A Rusia no se le va a parar hasta que no sea derrotada en el campo militar. No se la va a derrotar, no se la va a hacer que suspenda las hostilidades simplemente porque lo llaman por teléfono. O porque hay unos señores dándose vueltas, los diplomáticos. Eso es tonto. Por supuesto, los diplomáticos tienen una muy buena razón para creer en la eficacia de la diplomacia porque viven de eso. La diplomacia aquí, la diplomacia allá. La diplomacia es simplemente una manera de manifestar la correlación de fuerza. Usted tiene el arma, y entonces, pero en vez de apretar el gatillo, va y le dice al otro, tengo el arma con la bala ya en la recámara, ¿qué te parece? Eso es la diplomacia. Si usted no tiene el arma, va a hablar al aire nomás, pues va a hablarle al muro los lamentos. No sirve de nada. Bueno, volviendo ahora al barrio nacional, hay un grupo de diputados UDI que quieren facultar a la Cámara para que eventualmente, cuando lo consideren necesario, cosa que ahora no pueden, eso solamente es recurso del presidente, convoque al COSENA, con un quórum de 4/7. Si 4/7 en la Cámara de Diputados estuvieran de acuerdo, se convocaría al COSENA. Una vez más, yéndose por las ramas a cosas irrelevantes. ¿De qué sirve convocar al COSENA, estimado amigo? ¿De qué sirve que un determinado día, en una determinada sala de la Moneda o en algún otro lado, unos caballeros se sienten en una mesa a mirarse las caras? ¿Qué sale de ahí que no podría salir por sí mismo ya ahora sin COSENA de los órganos que ya existen? ¿No tenemos acaso un Ministerio de Seguridad, por ejemplo? ¿Para qué se creó un Ministerio de Seguridad si después hay que convocar al COSENA a estos caballeros que se miren las caras? Al comandante jefe del Ejército, al de la FACH, al de la Marina, al ministro del Interior, el presidente, supongo que también participa, no sé quién más, a lo mejor el obispo Talca. ¿Y qué? ¿Qué cosa mágica, qué conejo van a sacar del sombrero? Entonces, pérdidas de tiempo discutiendo que si podemos, que votemos, si se puede convocar, hagamos una reforma constitucional para que el Congreso pueda... ¿Y para qué perder tiempo en una cosa que no sirve de nada? Hagan cuenta, señores de la UDI, que convocaron al COSENA, que en este momento, hoy, la Cámara de Diputados tiene potestad para convocar al COSENA. ¿Y qué fue? ¿Qué se ganó con eso? Desde el punto de vista del país, nada. Ahora quizás ustedes saben eso,
porque es bastante obvio, pero quieren hacer esto que llaman un punto político. Que el presidente, que digamos, llamar al pizarrón, como dices, cuando no hay ni pizarrón ni hay nadie que vaya a él tampoco. Pérdida de tiempo. Una vez más, que falte criterio. Y yo hace muchos años, en algún programa, alguna columna, qué sé yo, mencioné un hecho que después lo he mencionado, creo, en varias oportunidades, que en la cultura empresarial chilena lo que prima no es el emprendimiento, el deseo, las ganas, la vocación por nuevas cosas. Hay personas que lo hacen, pero especialmente en los sectores más tradicionales hay más bien una mentalidad rentista. Vender al mejor postor a la primera. Y aquí tenemos un caso. Hay una familia, una conocida familia empresarial, que se compró hace poco una empresa de construcción muy conocida, Construmart creo que se llama. Bueno, no pasó mucho tiempo y se la vendieron a una empresa china por una jugosa cantidad de dólares. Está bien, a uno le ofrecen, digamos, plata por algo. Y si uno no tiene ninguna vocación especial, entonces hace el negocio. Si uno tiene un apego especial por lo suyo, por su profesión, por lo que hace, no hace el negocio porque no es por una cuestión de plata. Yo no creo que esta familia, digamos, estaban, digamos, con problemas de caja, no creo. No, acababan de comprar. Pero el negocio es el negocio, ¿no es cierto? O sea, pero el negocio visto desde el punto de vista del rentista, que está viendo solamente la cuestión financiera, el entrar y salir de dinero, no la actividad. Lo que legitima a los empresarios no es el que ganen plata ellos. Está bien que ganen plata, pero no es eso. Lo que les legitima es lo que hacen por el resto de la sociedad, por ellos mismos y por el resto de la sociedad, al iniciar una nueva actividad. Eso es lo que los legitima, eso es lo que les da sentido. No la plata que ganan haciendo negocios. Ahora tenemos entonces otra empresa china. Los chinos están comprando el planeta. No sé si ustedes sabían, pero han comprado extensos territorios en el propio Estados Unidos. Creo que ahora están, digamos, enarcando las cejas en Estados Unidos, están poniendo algunas, digamos, barreras para que no compren aquí, no compren allá. Pero eso no va a funcionar porque es un país tan bien repleto de gente que quiere simplemente forrarse los bolsillos. Harta razón tenía, fíjense ustedes en esto, Vladimir Ilich Lenin cuando decía: vamos a ahorcar a los capitalistas con la cuerda que ellos mismos no van a haber vendido. Bueno, en fin, cada cual hace los negocios que quiera. Y dicho sea de paso, yo adelante les mencioné que buscaran el tema de la educación, cómo funciona la educación en China en inteligencias artificiales. Y ya, para que lo hagan bien, les sugiero que entren a YouTube, pongan Ricardo Yarzuni, van a llegar al canal de él, donde hay tutoriales para usar bien la inteligencia artificial. ¿Qué tal? Bueno, amigos, sería todo por hoy. No olviden mi libro OVNI, que lo está esperando, ya nos quedan muchos. Estamos sacando ediciones muy chiquitas porque no podemos más, simplemente. Y no olviden también Identidad Animal de Francisco Saldívar. Y no olviden además que visiten este canal. Cuando visiten este canal, marquen el dedito para arriba, no les cuesta ni un segundo, se demoran y a nosotros nos sirve mucho para la mantención de este canal. Y a usted no le cuesta nada, ni siquiera tiempo. Bien, eso sería todo. Nos vemos mañana sábado con algún programa que todavía no he decidido cuál puede ser, pero como de costumbre será un programa entretenido, informativo, que los divierta por lo menos. Muchas gracias, nos estamos viendo.